Hola, buenas tardes. Lo primero que me gustaría deciros es que espero que cuando recibáis este vídeo estéis bien de salud. Es la primera vez que hago este tipo de cosas. Espero poder hablar despacio, claro, y que este vídeo os pueda servir para conocer un poco más teóricamente lo que es la terapia Gestalt. Esta invitación es una invitación que cojo con alegría, de que en estos tiempos que estamos de confinamiento podamos seguir estando juntos y transmitiendo las enseñanzas y lo que nos ha hecho partícipes tanto Claudio Naranjo como otros de sus discípulos. En mi caso, casi todo lo que sé de Gestalt viene de esa fuente, de Claudio, de Paco Peñarrubia y de otros discípulos de Paco Peñarrubia y de Claudio Naranjo. Ha sido todo un aprendizaje a través de la experiencia, también a través de la lectura de sus libros, que como vais a ver os voy a proponer para que podáis aprovechar este tiempo que tenemos ahora y los podáis leer, subrayar, digerir, porque son muy interesantes, porque es una forma que tienen de transmitir muy viva, a pesar de que, como dice Paco Peñarrubia, la Gestalt no se aprende en los libros. Claudio, en su libro La vieja y novísima Gestalt, una de las cosas que nos dice, también uno de los aspectos que Paco Peñarrubia también se refiere a él, es que la Gestalt es un arte. Más que una teoría, es una experiencia, es una actitud. El terapeuta gestáltico se convierte en un artista. ¿En qué sentido dice eso? ¿Por qué decimos que la Gestalt es un arte? Porque no se trata de aplicar técnicas, ni de dar consejos, ni de ayudar. Se trata de descubrir, conectarse, participar, abrirse, ir más allá. En el proceso de convertirse en un terapeuta gestáltico, uno lo que desarrolla sobre todo es quién es uno mismo. Es una posibilidad, una puerta, no solamente para el que se pone de paciente, sino también para nosotros los terapeutas. Es un continuo crecimiento. Podríamos decir que se trata de un presente continuo. Entonces, para eso vamos a ver que la Gestalt es una filosofía, más que una teoría psicológica. Podríamos decir que la Gestalt muchas veces es una forma de vivir. Una vez que comienzas a aplicar lo que serían los preceptos básicos de la conciencia, va más allá de la hora de consulta o de la hora de un trabajo de un grupo, sino que se empieza a convertir en una forma de vida. ¿Por qué decimos eso? Si pudiéramos, ¿por qué digo eso? Si pudiéramos decir cuáles son las bases, los preceptos donde más se apoya, son tres fundamentalmente. Uno es la responsabilidad, dos es el darse cuenta y tres es el aquí y ahora. Voy a ir desarrollándolos cada uno, pero antes de esto me gustaría transmitiros por qué se dice Gestalt. La Gestalt, la palabra Gestalt es un término alemán que significa configuración. Entonces, ¿por qué hemos acabado usando este término? En un principio Pels no estaba de acuerdo con este término, pero poco a poco lo fue adquiriendo, en el sentido de que en la Gestalt siempre va a haber una figura y un fondo. Y eso es una configuración. Cuando centramos la atención en algo, eso a lo que centramos siempre está puesto en un fondo. Por eso se dice que la figura y el fondo están relacionados. Ahora, cuando sigamos hablando de la Gestalt, vais a saber a qué me refiero. Podemos ir profundizando en este concepto. Entonces, empecemos con el primer precepto que hemos dicho que es la responsabilidad. Responsabilidad a mí siempre me ha parecido que tiene que ver con responder a lo que el mundo nos pide, de una manera haciéndonos cargo de quiénes somos, de lo que nos sucede.
La responsabilidad es irremediable. Hasta el que no quiere responsabilizarse, le toca responsabilizarse de que no se quiere responsabilizar. La responsabilidad viene en la inmediatez, no entendida como un deber, sino como un hecho. Somos responsables de nosotros mismos, queramos o no queramos. Aunque lo evitemos, aunque lo neguemos, aunque intentemos escaparnos, es una evidencia. No podemos dejar de ser lo que somos y no podemos dejar de hacernos cargo de las consecuencias de eso que hacemos, sentimos y pensamos. Si vamos un poquito más allá, Claudio Naranjo, como ya sabéis muchos de los que conocéis sus enseñanzas, nos habla de que tenemos 3 cerebros o 3 centros, un cerebro instintivo, un cerebro emocional y un cerebro intelectual. Estos 3 cerebros conforman lo que somos. Es decir, tenemos una parte que podemos estar en el mundo a través de los impulsos, otra responder a través de nuestras emociones y también a través de nuestras ideas. Es decir, tenemos órgano para sentir, órgano para pensar y órgano para percibir. ¿Qué sucede normalmente? ¿Por qué no nos desarrollamos plenamente? No nos desarrollamos plenamente porque sufrimos lo que se llama, o lo que Claudio llama, un oscurecimiento de la conciencia. Eso es lo que Paco Peñarrubia dice, ¿no? Define la neurosis como un oscurecimiento de la conciencia y el proceso terapéutico como un esclarecimiento, un proceso iluminatorio de la conciencia. Entonces ahí entramos ya en el segundo término. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es el darse cuenta? Es un término que no tiene muy buena traducción en español porque es el término de awareness, que es darse cuenta, percatarse, poner atención sin juicio y de forma neutra en algo. Eso es muy difícil. Tendríamos que disciplinarnos en ser capaz de desidentificarnos de nuestras acciones, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos. Pero sí, de primeras, podemos aprender, es decir, desarrollar una capacidad de observarnos de forma neutra. Vamos a ver, ahora os voy a contar, que en ese proceso vamos a ir pasando por diferentes capas. Así como dice Pels en este libro, vamos a ver, en el libro de Paco Peñarrubia, veamos, nos habla de cómo esto, de lo que yo estoy diciendo, hay como unas fases, podríamos decir, no sé si estaría bien dicho la palabra frases, tendríamos más bien que decir como que tenemos como capas, es lo que Frispel después llama las capas de la cebolla, porque en un principio cuando nosotros empezamos el proceso aparece identificaciones que no conocemos, es decir, nos definimos de una forma y poco a poco, en la medida en que vamos avanzando y soltando esas capas de la cebolla, llegamos a algo más nuclear y algo que nos hace ver que somos profundamente, es decir, tenemos profundamente una capacidad de viajar al interior de nosotras mismas, de nosotros mismos. La conciencia nos da esa posibilidad. Si pensamos que nos vamos a curar o a sanar, o que el proceso de sanación o de curación es llegar a algún lugar, de alguna forma volvemos a estar identificados con una forma de hacer las cosas o de sentir. Es decir, tenemos una idea de cómo es la sanación. Y en el caso de la Gestalt, la sanación no va por ahí. La sanación realmente es una apertura de conciencia. Es decir, no, como decía Pels, no es una fiesta, es ser capaces de reconocer lo que sucede, aunque duela. Muchas veces uno empieza el proceso de terapia y se pregunta ¿por qué empecé? Porque a veces parece que uno se deconstruye, incluso se pone peor.
porque uno va descubriendo aspectos de sí que no conoce, sombras o lo que sería el fondo del armario. Y la figura, lo que uno se identifica, con lo que uno se realiza, con lo que uno va en el mundo, no es suficiente. Y uno va rescatando aspectos que están detrás. En ese descubrimiento, muchas veces, la mayor parte del asunto, del proceso, nos duele, nos cuesta, no nos gusta. ¿Por qué? Mirad, la capa de la neurosis, en este libro de Paco Peñarrubia, Terapia Gestalt, la vía del vacío fértil, nos habla de que Pels habla de cinco capas o pasos en el proceso de desandar la neurosis y recuperar una existencia más rica y saludable. Se trata de atravesar capas de una parte más, podríamos decir, más superficial, más arriba, e ir bajando hasta lo más nuclear. Iba a decir algo, pero no sé. Bueno, sí, en el núcleo nos encontramos muchas veces con más vacío. Es un proceso de desaprender. Decía Claudio que tendríamos que tener mucho coraje para mirar dentro de nosotros, ir desidentificándonos y abriendo el espacio. Entonces, mirad, la primera capa es una capa de clichés o de estereotipos, que es como lo más banal, como de las relaciones humanas. Es como algo superficial en el concepto de ti mismo, de ti misma. Es como yo soy una persona alegre, o yo soy una buena persona, o yo me enfado con facilidad. Es como, son identificaciones del cotidiano, de la vida que nos hemos tragado desde que somos niñas, desde que somos niños, y las llevamos a cabo como si eso fuera así. En la medida en que uno va profundizando en el proceso, la segunda capa de los roles y juegos psicológicos. Es decir, empezamos a descubrir cuáles son nuestras máscaras, empezamos a descubrir cuáles son nuestras conductas automáticas, cuáles son nuestras respuestas automáticas, cuáles son nuestros patrones de relación. Ahí empezamos a tocar con unas primeras, empezamos a cuestionar un poquito más allá, más profundo. ¿Cómo hago esto? ¿Para qué hago esto? ¿Cómo es que hago esto? Es decir, empezamos a profundizar y a darnos cuenta de que la mayor parte del tiempo manipulamos. Tenemos manipulaciones infantiles. Normalmente usamos estrategias que hemos aprendido en un momento dado de nuestra historia y las aplicamos al presente como si todavía nos sirviera. Entonces, a medida en que uno empieza la terapia, el terapeuta te dice, habla en primera persona, responsabilízate de lo que dices. Es decir, por ejemplo, decir incluso cosas que parecen muy correctas a nivel moral. Yo soy una persona que no miento. Entonces, en el puro presente, yo tengo que hacerme cargo de lo que estoy diciendo. Yo no miento, yo soy auténtica, yo soy verdadera. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que yo me creo verdadera? ¿Cómo es que yo me creo capaz de decir siempre la verdad? ¿De dónde viene esa identificación? E ir más hacia abajo. A medida en que yo me voy acercando hacia abajo, hacia ese vacío interior, entonces aparece una tercera capa, que es la capa del impasse. En ese momento me voy dando cuenta de que no soy tan buena como me digo que soy, pero no sé cómo soy. Es el momento que a mí me gusta llamar el puente en la niebla. Es un puente que está a una altura alta, 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 alta. Y estoy caminando en él y solamente sé que dando un paso, sé que existe la madera siguiente que me va a sostener para dar el paso siguiente para llegar a otro lugar. Muy interesante quedarme en ese impasse donde no me sirve lo anterior, pero no sé lo que va a suceder. Ya no soy tan automática, pero aún no he adquirido una nueva manera. Además, normalmente busco esa nueva manera. La cuarta fase de la que habla Pels es la etapa de la implosión.
Es decir, en un momento dado, contacto con algo que está muerto dentro de mí. La sensación es como si me muriera. Es una capa en la que es verdad que en algún momento yo, para protegerme de la muerte, para sobrevivir, desarrollé un automatismo que es el que he dejado al otro lado del puente. Y cuando me acerco a lo nuevo, a lo que yo no conozco, a lo desconocido, cuando me acerco a ese otro lado, toco con una vivencia profunda de muerte. Es como una sensación de qué cadáveres he ido dejando por el camino. Porque realmente yo vengo de una adaptación neurótica y en la medida en que pasa el tiempo yo me voy dando cuenta de que esos son cadáveres que me toca resucitar. Finalmente toco con una capa de vida. Curiosamente, cuando pongo el pie en el nuevo lugar aparece una explosión que ya puede ser de rabia, de alegría, de llanto inusitado. Una parte de mí se ilumina, se enciende. Es como si algo que yo llevara pendiente del pasado se cerrara. Esto es importante darnos cuenta, porque aquí entraría el tercer precepto básico de la Gestalt. Hemos dicho la responsabilidad, que es inevitable, un trabajo de conciencia o de darse cuenta, y un tercero que es el estar en el aquí y en el ahora. ¿A qué me refiero cuando digo esto? Creemos que vivimos en el presente. A cualquiera de nosotros que nos pregunten, ¿estás aquí ahora? Diríamos que sí. Sí, claro, estoy aquí, estoy ahora. Percibo esta luz, estoy en esta mesa, percibo esta habitación. Entonces, cuando yo indago un poquito más allá, cuando profundizo en esto, seguramente estoy imaginando cosas que están pasando en vuestra cabeza aquí ahora. Fíjate que no estáis ni siquiera escuchándome, estoy grabando en una cámara, pero yo ya imagino cosas y ya respondo en función de eso. Y seguramente eso que imagino tiene que ver con una experiencia anterior, no es el puro presente. Es decir, quiero agradaros, quiero hacerlo bien, no solamente porque sea así lo que esperáis de mí, sino por mi manera de estar en el mundo. Entonces, a menudo yo no me doy cuenta de que estoy funcionando con un automático. Por eso es necesario descubrirlo. Porque normalmente lo que se suele decir es que vivimos en un centímetro cuadrado de nuestra mente. Tenemos todas las posibilidades. Tenemos un gran coche con 6 marchas y solo usamos 2, la primera y la segunda. Todo el resto de nuestras posibilidades no lo usamos. ¿A qué es debido? A miedos, a inhibiciones, a manipulaciones que nosotros creamos con los otros. Queremos que las cosas pasen como nosotros pensamos que tienen que pasar. Porque hemos vivido en una estructura caracterial, en algún momento, en un lugar donde nosotros nos hemos comportado de una determinada manera y así creemos y salimos al mundo para que el mundo nos responda así. Es decir, si yo he aprendido que en casa llorando o en casa enfermándome mi mamá me da atención, yo salgo al mundo y me sigo enfermando para recibir atención y no me dan atención. Entonces es cuando entro en crisis y es cuando acudo a terapia. A ver qué pasa, qué sucede, que no me vale eso. Es muy interesante en este libro del enfoque gestáltico de Fritz Perls, Testimonios de terapia, dice: y aquí viene el neurótico, amarrado a su pasado y a sus modos anticuados de actuar. Vago acerca del presente, porque lo ve oscuramente a través de su cristal. Torturado por el futuro, porque el presente está fuera del alcance de sus manos. Al consultorio llega, ya sea con cara de vergüenza o de desvergonzado, tímido u osado, arrastrando sus pies o seguro en su andar. Para él, el terapeuta puede ser un par de oídos desmembrados o tal vez un mago que no tiene más que batir su varita mágica para convertir a la bestia en un hermoso doncel, espigado y cargado de dinero y encanto. Os dejo sus puntos suspensivos para que lo leáis. Es decir, cuando el neurótico llega a la consulta, cuando somos pacientes, llegamos con nuestra carga del pasado y seguramente proyectamos en el terapeuta
que nos salve, que nos cure, que nos ame, que nos dé eso que no nos dieron de niños. Entonces, en la medida en que yo me voy dando cuenta de eso y voy ayudando, no sé si es ayudando, ampliando, poniendo el espacio para que el paciente se dé cuenta de sí, eso le va a liberar de capas antiguas y va a darle la posibilidad de ser una persona completa y vivir completamente. Tenemos que asumir que es una de las cosas más frustrantes en el proceso terapéutico, que no hay un lugar donde ir. Es decir, que no se trata de como decía Frispels, dice, de lo que se trata es de que el paciente se sienta cada vez más real. La realidad no está ausente de dolor y frustración. Entonces, el gestaltista no trata de explicar, no trata de justificar, no trata de ayudar, no trata de hacer conceptos, sino lo que hace es generar un espacio para que el otro despierte. Una de las cosas básicas también en la Gestalt es que el terapeuta es el instrumento. El terapeuta se usa a sí mismo para ponerse al servicio de la conciencia. Por eso también el terapeuta crece. Bueno, hasta aquí por hoy. Espero que esto que os he contado os sirva y os inspire para leer. Entonces, os recuerdo los libros. En primer La vieja y novísima Gestalt, de Claudio. El siguiente Enfoque Gestáltico, Testimonios de Terapia. Y este otro, Terapia Gestalt, La vía del vacío fértil, de Paco Peñarrubia. Espero que estéis bien y que la conciencia os ayude a atravesar este impasse de la humanidad, que no sabemos dónde vamos, pero vamos.